he estado preocupado, no, inquieto, porque en la predicación o en la exposición de la palabra intervienen tres, llamémoslos factores fundamentales. Uno es Dios, infalible, con Él no hay ningún problema. Nos ha dejado las Sagradas Escrituras. Casi que podemos decir que en la imprenta de Dios nos hicieron el gran favor de sacar a la luz las Sagradas Escrituras. El Espíritu Santo las inspira, son infalibles. En segundo lugar, por darle un número, está el predicador. En este caso, este es su servidor, que pienso que me preparo bien, aunque nunca será suficiente lo que uno se disponga para poder transmitir. Pero hay otro factor y es el que está ahí, usted. Y ahí es donde tengo mi inquietud. Y me taladró toda esta semana este pasaje que está en Hebreos capítulo 4. No me voy a ir para Hebreos, pero se lo quiero compartir, porque esta parte le corresponde a usted. Dice allí la escritura a los hebreos le está hablando a hebreos, gente conocedora del primer pacto, y él les está refrendando lo importante que es el segundo pacto, el nuevo pacto mejor, que está en la persona de Cristo Jesús. Y él se incluye y dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque este asunto de la vida eterna de la que usted y yo hablamos es eso: o vas para vida eterna o vas para muerte eterna, no hay más. Lo que usted y yo hagamos acá, créeme, ocupa el insignificante lugar detrás de la nada. Los logros y los fracasos que acá tengamos, créeme, a Dios no le mueven el corazón. Entonces, Él les está insistiendo a aquellos hermanos de hace 2000 años que estaban en un peligro tal vez inconsciente si no entendían lo que se les estaba entregando a través del mensaje. Y dice: alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, es decir, el tesoro que es el nacer de nuevo por el Espíritu Santo, y entonces entender cuál es nuestro destino eterno. Sí, hablemoslo así. Porque también, dice este escritor, y aquí es donde está, créanme, uno a veces sale de acá, el predicador, Dios sale bien como siempre, pero uno sale, ¿será que llegó al corazón de la persona que se tomó además el trabajo de asistir? ¿Le llegó? Porque también a nosotros, dice, se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. El escritor a los hebreos aquí está comparando a las personas que estuvieron bajo el ministerio de Moisés, de Aarón, de María, a aquellos que salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, vieron todas esas maravillas, porque ¿cuál de todas maravillas? Hasta las plagas eran maravillas. La manutención que Dios les dio estando en Gosén, todas las plagas, 7 de ellas ocurrían en todo Egipto menos en Gosén. Allá no caía ni un rayo. Y entonces el escritor a los hebreos compara esa generación que fue incrédula con la de hace 2000 años, que estaba recibiendo no el maná que daba Moisés, no la carne que daba Moisés, ni siquiera la ley que le fue entregada a Moisés, sino que los de hace 2000 años
les tocó recibir al Señor Jesús por primera vez. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. El mensaje del Evangelio que nos entregan los apóstoles en las Sagradas Escrituras a través del Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Tito, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, y siga hasta Apocalipsis. Es la buena nueva que además de todo el Antiguo Testamento a nosotros hoy nos ha llegado. Y entonces aquellos que en la época de Moisés oyeron el mensaje claro, porque Moisés no pudo ser más claro, y los que hace 2000 años estaban recibiendo el mensaje anunciado correctamente por medio de Cristo, porque recuerden que Hebreos comienza diciendo que Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchas formas a través de los profetas, hace 2000 años empezó a hablar a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios. Dice, con respecto a aquellos de Moisés, pero no les aprovechó el oír la palabra. Y aquí es donde está no quería usar la palabra, pero es una preocupación a la 10. Que usted venga a este lugar, escuche la palabra correctamente trazada, porque no por lo que lo hago yo, sino que como lo hacemos exponiendo las Sagradas Escrituras, no hay riesgo de equivocarse. Pero no les aprovechó el oír la palabra, no porque la palabra no haya sido trazada correctamente, sino miren acá el problema, mis amados y amadas, por no ir acompañada de ¿qué? Dígalo, de fe en los que ¿qué? La oyeron. La gente de Moisés no creyó. Todos murieron. Si usted sigue avanzando en el capítulo que les acabo de traer de Hebreos, todos murieron en el desierto, no creyeron. Pero el problema no era la ley en sí, porque era muy clara. El problema no era Moisés, porque más claro para dónde nuestro amigo Moisés. Y lo que no alcanzaba a explicar Moisés lo explicaba Aarón. Pero el asunto es más grave ahora para nosotros si llegamos como audiencia y no venimos con la fe activada, la fe para creer. Es tan terrible esto, usted no se alcanza a imaginar la sensación que le recorre a uno la columna vertebral. Porque este escritor a los Hebreos me está diciendo que no basta con oír, cualquiera oye. Es necesario añadir al oír el creer. O sea, yo como persona que voy a escuchar la palabra, debo ir preparado para creerla. No estar en mi mente buscando errores en las Sagradas Escrituras que no lo tienen. De pronto el predicador tiene una palabra que no es, la ortografía tal vez incorrecta, pero el mensaje es correcto. O sea que esa parte de ese triángulo, Dios, el predicador y el que oye, este punto es el que puede estar flojo y recae la responsabilidad completamente sobre ti. Completamente sobre ti. No basta entonces la palabra correcta de Dios, que está fielmente trazada en las Sagradas Escrituras. No basta entonces la fe del mensajero que la proclama. Es necesaria la fe del que la recibe. Quería compartirles eso antes de seguir en el tema que estábamos en Lucas, porque en Lucas vimos en el capítulo 12 que el Señor Jesús aclaró que Él no vino a traer paz, sino disensión. Nos dijo que en un hogar, que una persona nazca de nuevo, 2 de 5, 2 estarán contra los 3 que no han nacido de nuevo, y los 3 que no han nacido de nuevo estarán contra esos 2, porque es que la luz y las tinieblas no se la llevan, jamás se la podrán llevar bien.
o que la hija y la mamá estarán en contra porque tal vez la mamá nació de nuevo y la hija no, o viceversa. Entonces, como hay luz y tinieblas, siempre habrá disensión, porque tú que naciste de nuevo estás obedeciendo a los parámetros del reino, mientras que el que no ha nacido de nuevo, pobrecito, no. Es más, te animaría a que evalúes algo, porque el Señor Jesús lo primero que tocó fue la familia. Y la semana pasada alcanzamos a ver las relaciones matrimoniales, cómo es que fuego viene a traer Dios en una pareja, pero no el fuego de la pasión, pues que tragada se metieron, no. El fuego de la división, en el sentido de que si el marido es el que nace de nuevo o la mujer es la que nace de nuevo, ahí hay un problema. Si no hay problema, el evangelio te llegó mal. Porque también atacamos esa perspectiva que nos enseñaron de buena fe pero equivocada, y es que cuando el Señor Jesús llega a tu vida es como una varita mágica para sanarte solamente, para prosperarte solamente, y si tenías problemas de matrimonio se te iban a arreglar. No, Él vino fue a arreglar el problema de problemas que usted y yo como ser humano teníamos frente a Dios, y era que nacíamos bajo pecado y cometíamos pecados, por lo tanto la ira de Dios estaba sobre nosotros. Él vino a arreglar eso. No vino a darle la casita bonita, Él no vino a darle el marido precioso, Él no vino lo puede hacer, pero es que Él no vino a eso. No podemos circunscribir el evangelio a eso. Entonces, si hay disensión y si hay guerra, y no estoy hablando de violencia exactamente, por lo menos de parte de los que creemos, es un buen síntoma. Eso significa que realmente el evangelio sí llegó a esa casa. Y entonces los que no han nacido de nuevo estarán como una llama alumbrando la oscuridad y las tinieblas en las que viven los que no han nacido de nuevo. Y por en tanto le estorbaremos. Ahora, yo no sé si usted ya cayó en cuenta, para que no siga pedaleando de para atrás. Y es que hay un momento en que si usted nació de nuevo, su familia, ojo pues vea, puede ser su mamá, su papá, su hermanito, sus hijos, sus nietecitos. Si no han nacido de nuevo, no quieren estar con usted para nada. Hay un momento en que necesitas dejarles el espacio de tinieblas a ellos. No insista. Mire, el Señor Jesús, cuando no lo recibían en un lugar, se iba para otro. No estoy hablando de dejar y abandonar tus obligaciones. No. Estoy hablándote de que Dios tal vez te está mostrando que hay un tiempo para que empieces a valorar la verdadera familia eterna que tienes, esta comunidad de nacidos y nacidas de nuevo que insisten en renovar la mente. Y a veces usted y yo pasamos demasiado tiempo dándole perlas a los que no las aprecian ni las valoran. Las gemas no las valora todo el mundo. Para una persona puede encontrar un excelente diamante y como sabe que lo es, pero para otro que no conoce es una burda piedra y ya pasa por encima de ella. Es más, la destruye. Pero habrá un momento en que eso empezará a dar la vuelta y entonces aquellos que te sacaban el cuerpo te empiezan a llamar. Estoy hablando de la familia. Entonces, ojo, hermano y hermana, no vaya a ser usted hallado sembrando donde todavía no es necesario seguir sembrando. Hay un momento en que hay que decir, hombre, me vuelvo a los que sí quieren escuchar. Voy a estar con la gente que sí quiere estar. Voy a compartir con mi verdadera familia. El Señor Jesús lo practicó. En cierta ocasión estaba hablando y vinieron a traerle una razón. Uno de los discípulos le dice, Señor, ahí afuera está tu mamá y tus hermanos que quieren hablar contigo. Y él le respondió, no, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la voz de mi Padre y la obedecen. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra familia biológica y nuestra familia de afinidad? Serles llama constante, estar completamente dispuestos a cuando necesiten realmente una explicación de lo que es el evangelio del reino de Dios y su justicia. Y te voy a animar con algo más, y es que es posible que muchos de los familiares tuyos que ahora no creen y son gente que te hostiga,
te saca el cuerpo y no te has dado cuenta, porque no hay más cosa más triste que el feo no se dé cuenta que es feo, ¿cierto? Muchos somos muy positivos, demasiado. Si usted no se ha dado cuenta que su familia está sacando el cuerpo, pregunte, haga una encuesta, ve, ¿a vos te parece? Es muy posible que muchos de ellos solo conozcan de Cristo Jesús cuando hayas partido, ya te hayas muerto. Ejemplo, el Señor Jesús. Los hermanos del Señor Jesús no creían en Él. Juan en el capítulo 7 dice que ni aun los hermanos del Señor Jesús creían en Él. Es más, lo abucheaban, lo asusaban. Pero eso sí, los ve uno en Hechos 1:14, ya esperando que el Espíritu Santo llegara y orando en el aposento alto. Entonces, mira, mucha de la gente de tu familia es posible que no crea en tu vida temporal. De pronto en el velorio se animan. Y recuerdo mucho eso, ¿sabes? Hace muchos años, cuando inauguraron el punto cero donde estaba la plomada que van a retirar, o están, ya ese día no voy por allá, me invitaron a dar una palabra y Dios nos dio la palabra de Amós en el capítulo 7, donde se habla de la plomada de la rectitud. Estaban allí las autoridades y muchos pastores de la ciudad también, gente de la gobernación. Bueno, entonces, y a los 2 o 3 años un pastor falleció y me había dejado un recado con la viuda. No era la herencia, pero me dejó un recado. Dígale al pastor John que si en mi sepelio, por favor, predica ese mensaje de la plomada de rectitud. Claro, fui. Pero lo que más me impactó, ahí estaba la congregación, era que el ataúd de nuestro pastor estaba allá, donde está Daniel y Daniela. Y mientras estaba acá predicando, un llanto así de esos desgarradores, de hombre, era un muchacho, tal vez 18, 19 años, su hijo. Había sido completamente ajeno al evangelio, había sido un clavo en el tobogán para ese pastor. ¿Y sabes qué hizo? Abrió la tapa del ataúd y se le tiraba encima y él lloraba y decía, papá, papá, papá. No entendía, papá. Entonces, el asunto es ese. Deje de ser ya melodramático y melodramática. Usted no es el protagonista de la telenovela. Dejemos que las Sagradas Escrituras realmente nos hablen, recibámoslas con fe y creámoslas y vivamos conforme a ellas. Porque si yo te entrego lo que acabamos de ver, de que vino a traer fuego el Señor en la relación de padres e hijos y hermanos, en la misma relación matrimonial, y ahora que vamos a tocar, que es cuando el Señor Jesús trae llamas y división y disensión en el noviazgo, y usted y yo estamos ahí aferrados a lo que no es, vamos a perder lo que sí es, la palabra como tal. Y entonces, hasta acá la introducción. Usted verá si le pone fe al asunto, pero si no la tiene, ruéguele al Señor que se la dé. Ruéguele al Señor que se la dé, y Él se la dará. Veamos más o menos qué se encuentra del noviazgo en las Sagradas Escrituras. Créanme que básicamente nada. El asunto del noviazgo es un canto de sirena occidental que le da muchos ingresos, gracias a Dios, a los mariachis, a los cantantes de boleros y a los que venden ramos de flores y a los que venden paquetes de luna de miel, etcétera, etcétera. Pero el noviazgo en las Sagradas Escrituras, créame que trate de buscarlo y si encuentra pasajes me los dice, ¿cierto? Pero miremos lo que más o menos Pablo nos dice en el capítulo 7 de Primera de Corintios acerca de las personas solteras que tienen alguna perspectiva como de matrimonio. Pablo ya habiéndonos hablado que para una persona soltera, si tienen el don como él, sería mejor que no se casaran, pero que si no tienen el don, es mejor que se casen, porque es mejor casarse que estarse quemando. O sea, básicamente lo que Pablo da a entender, de los dos males el menor. Entonces,
Pablo a los solteros les dice, en cuanto a las vírgenes, y recuerden que estamos hablando en Corinto que era la perdición. Las Vegas es un santuario comparado con lo que era Corinto. La gente decía cuando se iba a perder en los vicios y en las depravaciones, decía, nos vamos a corintianizar. Pero miren que en medio de todo ese pantanero y ese lodo, había lotos. A la gente de Corinto que está en la iglesia, Pablo le dice a las hermanitas que aún eran solteras, vírgenes. Uno diría, en Corinto una virgen, imposible, pero es que eso ocurre en la iglesia del Señor. Pablo se dirige con tanto respeto a las jóvenes y Pablo supone, y si no supone, por lo menos está animando a con solo decirles vírgenes, sean puras. O sea, Pablo no se va a dirigir a novias y novios que hacen del sofá de la casa de los suegros una batalla campal. Pablo no se va a dirigir al joven y a la jovencita que buscan esos momentos de oscuridad y de ausencia de los padres. Pablo está pensando en noviazgos o compromisos mejor como el que hubo entre José y la Virgen María, porque ellos se proyectaron a una boda, mínimo un año. Eso se llama celebrar esponsales en la actualidad. Pero observe la pureza que había entre ellos dos a nivel sexual, porque este capítulo 7 es de puro sexo. Le dice, cuando María viene de visitar a Elizabeth y ya tenía 3 meses de embarazo, José ni siquiera se atrevió a pensar, ¿será mío? María, se rompería el preservativo. María, te fallaron las pastas. María, no. Él lo primero que hace es, como la amaba mucho, pero el amor no quita conocimiento, quiso dejarla secretamente para no infamarla, porque él le sacaba a flote ese embarazo que no era de él y le iba muy mal a ella en la situación judía. No, Pablo se está dirigiendo a gente que ha renovado el entendimiento, así viva en Corinto, así haya participado de los pecados de Corinto, pero ahora está hablando de pureza sexual. Diga conmigo, pureza sexual. Fuerte. Muy bien, sí. Ok. En Medellín también se puede practicar. En cuanto a las vírgenes, Pablo dice, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. O sea, el tema es importante, pero no es el tema más importante. Como usted puede leer en el capítulo 7, en el versículo 1 y 2 de 1 de Corintios, él dice, en cuanto a lo que me escribisteis, estas eran consultas de los hermanos de Corinto al apóstol que había fundado esa congregación. Entonces él dice, no tengo como un mandamiento del Señor, pero los voy a aconsejar o les voy a sugerir como una persona que está llena del Espíritu Santo. Válido. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Cuando Pablo dice acá, a causa de la necesidad que apremia, no está hablando del acoso hormonal que sufre una joven o un joven, no, o un par de enamorados. La necesidad que apremia para el apóstol Pablo, de la cual él se refiere ahí, es la necesidad urgente que en cada generación hay de que el evangelio del reino de Dios se predique, porque si no, mucha gente de esa generación se va a ir al lago de fuego y azufre. Pablo le quería hacer entender a los hermanos de Corinto que se congregaban que usted y yo somos la única tabla de salvación que el que no cree tiene para no irse al infierno, así el que no cree, no crea que hay un infierno. El problema es que después de que fallezca, si él o ella no se pone a paz con Dios por la obra del Espíritu Santo, esa persona se condena. Y así no crea en esta vida temporal, una vez cruce el umbral de la muerte, se va a dar cuenta de su grave error, de la necesidad que apremia.
Para el apóstol, aunque estaba aconsejando a los solteros y solteras en este momento, la necesidad que apremiaba no era me voy a quedar solterona, me voy a quedar solterón. Nadie me quiere, nadie me ama, no me va a poder realizar, no va a poder tener hijitos, no va a poder tener hijitas. Para Pablo esa no era la necesidad que apremiaba. La necesidad que apremiaba era que los que ya habían nacido de nuevo entendieran esto como lo que es. El capital del evangelio es el tesoro que usted y yo tenemos para podérselo compartir a otros. Porque usted y yo, gracias a Dios, ya somos salvos. Entonces les dice, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Cómo? Soltero. Pero recuerden que ya dijo, si no tiene el don de la continencia, pues es mejor que se case. Y entonces él, como tiene todos esos versículos del capítulo 7, usa el método de preguntas para poder responder. Y dice al hombre, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. Le dice, a los que ya están casados, quédense así. ¿Qué más vamos a hacer? Ya se casaron. ¿Es malo casarse? Jamás. El apóstol habla al comparar la relación que hay entre Cristo y su iglesia en el capítulo 5 de Efesios, comparándola con la relación que hay entre el hombre y la mujer al estar en un matrimonio. Así que él no está hablando mal del matrimonio, pero está diciendo hay una necesidad más apremiante que el mismo matrimonio para las personas. Pero si ya estás casado, no procures soltarte. Recuerden que ya nos dijo, y si quiere aclararlo más, vuelva a escuchar lo que hablamos la semana pasada, de que habla en ese capítulo del divorcio, quiénes se pueden divorciar, qué hacer después de divorciarse, qué hacer cuando un esposo es creyente y la esposa no, o viceversa. En fin, eso ya lo hablamos. Pero como Pablo le está hablando a gente que ha nacido de nuevo y tiene mente renovada, y además le escribió eso con fe para creer lo que él les iba a responder, le dice al mismo hombre, pero estás libre de mujer, o sea, estás soltero, no procures casarte. ¿Cuál es el afán? Pues es que hay algunos que es como si hubiera un incendio. Él dice, piensen la cosa muy bien, evalúenla. Porque es que hay un frenesí en algunos como si casarse fuera lo único que hubiera que hacer en esta vida. Pablo le está diciendo, no, hágale suavecito. Y dice, mas también si te casas, ¿qué? No pecas. Porque recuerden que Pablo también estaba luchando contra doctrinas heréticas, como en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, que habla de doctrinas de demonios que le prohibirían a la gente casarse. No es este el caso. El cristianismo le prohíbe a la gente casarse. Por el contrario, les anima para que dejen de vivir en libertinaje sexual. Entonces dice, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella, miren el trato, por favor péguese de ahí. La forma tan caballerosa con la que Pablo se refiere a las hermanas doncellas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales, los que se casen, dice, tendrán aflicción de la carne y yo os las quisiera evitar. Porque créanme, el matrimonio no es una eterna luna de miel. Pablo le está diciendo, hierro con hierro se aguza. Hay un momento en que el colchón y la miel del romanticismo te pone frente a la realidad y la hermanita va a decir, rayos, este no es el novio que yo tuve. Y él también sorprendió a decir, wow, pero yo en qué estaba pensando. Por eso Pablo les dice, John, eso a mí no me va a llegar. Pero espere y verá. Espere y verá. Que es que el matrimonio es para toda la bendita vida. Es por eso Pablo les dice, sin afanes. ¿Qué es tener aflicción de la carne? No está hablando de pecados, no está hablando de pecados. Está hablando de que el continuo ir y venir del desarrollo de la vida humana
trae sinsabores, trae peleas, trae discusiones. Pablo, aunque habló de una puerta llamada divorcio en versículos anteriores, no está hablando de que el divorcio sea como un tobogán sobre el cual cualquiera se puede lanzar en cualquier momento. Por el contrario, Pablo lo que está diciendo es: a aquellos que en Cristo Jesús realmente se casan, olvídese de lo del divorcio. Si usted es una persona nacida de nuevo, con mente renovada, ¿saben qué pasa? Por eso con mi esposa decidimos casi no volver a casar gente. Pues nos tienen que coger contra el muro. Hasta uno cerciorarse si ese hombre y esa mujer realmente han nacido de nuevo y están renovando entendimiento. Porque la ley del matrimonio es para gente con los pantalones y la falda muy bien puestas en Cristo Jesús. Gente muy madura en esto, en la cual el perdón sea más grande que el mismo amor erótico o filial que se puede tener en una relación. Y puedan elevar la relación al ágape mismo, que es el amor que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hemos dañado ya varios matrimonios que se van a realizar. Nos hemos sentado con algunas personas y les hemos dicho: venga, hablemos. Listo. Fulanito, fulanita, ustedes se aman, ¿cierto? Sí, claro. Y les hacemos el simulacro que hay en las bodas, ¿cierto? En la salud y en la enfermedad. Vas a seguir con este hombre y con esta mujer, a pesar de que le dé una tisis bien berraca, pues y esté ahí tirado en la cama, vas a estar con él. Sí, sí, claro. Y él dice: también, yo. Y efectivamente hemos visto parejas que están en la enfermedad y el hombre ahí. ¿Cuál gallinazo esperando que se muera? No, mentira. No. El hombre, o ella ahí. Y todos los días en esa clínica, todos los días ahí. En la riqueza y en la pobreza, sí, sí, la riqueza y en la pobreza. Y sí, se pegan unas quebradas los hermanos a veces, hermano, impresionante, que cumplen ese versículo de Proverbios que dice que 7 veces cae el justo y 7 volverá a levantarse. Y entonces ellos parece que leyeran: un justo puede quebrarse 7 veces y se vuelve a levantar. Y ellos ahí junticos, y les ponemos la otra. Y fulanito, fulanita, si este hombre llega a fallarte con otra mujer, o si esta mujer te llega a fallar con otro hombre, ¿también le seguirías amando y estarías ahí? Hemos dañado por ahí 5 ya, sí. Porque ese hombre y esa mujer nacidos de nuevo con mente renovada tienen que saber que no se están casando con un Dios ni con una diosa. Pablo se refiere a eso. Y cuando es que no me entiendo y que el otro no se entiende, y cuando es esa suegra allá que parece un clavo en el tobogán, o el suegro, las tías o las hermanitas, sí me hago entender, aflicciones. Y Pablo dice: se las quisiera evitar. Cuando no es en fin. Pero, dice Pablo, esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. ¿Te das cuenta? Es que cuando el creyente no renueva entendimiento, es una persona que vive como viven los que no tienen entendimiento ni han nacido de nuevo. Y entonces piensan que tienen siglos para vivir, se creen invencibles, y resulta que en cualquier momento el Señor regresa, ¿sí? O en cualquier momento uno se muere. El tiempo es corto. No hay cosa más sabrosa que salir de la casa todos los días diciendo: adiós. ¿Has visto? En algunos transportes que dice en la parte de atrás: de mi casa salí con Dios, si no vuelvo me fui con Él. O sea, lo que se está diciendo es: si no vuelvo fue que me morí. Usted debe salir de la casa todos los días a encontrarse con la muerte. Por eso despídase bien, sin peleas, sin problemas. Si ella está brava o él está bravo, no importa, tíresele encima, amárrelo, cualquier cosa, pero decir: ¿me das mi beso de salida o no me voy? ¿Sí me hago entender? Porque
cualquiera. Es más, en la misma casa uno puede morir. Usted entra al baño y si ella tiene sueño pesado, el sueño pesado lo encuentra ahí a los 2 o 3 días que se despierte. El tiempo es corto. Dígale de lado, el tiempo es corto. El tiempo es corto, hermanos. Extremadamente corto. Así sea largo. Pues, entonces, con base en eso, le dice a los casados que los que tienen esposa, sea como si no la tuviesen. No en el sentido de ignorarla o de ignorarlo. Lo que le está diciendo es frágil, se puede morir en cualquier momento. Tú eres frágil, te puedes morir en cualquier momento. Pablo está previendo el tema que va a tocar a continuación, que es a las viudas y a los viudos. Si usted hace de su mujer una diosa y le reemplaza a Dios, fracasó, usted mi hermano. Si usted hace de su marido un dios, ya fracasó mi hermana. ¿Por qué? Porque es de barro. Entonces cuando está diciendo como si no la tuviesen es, Dios se lo puede llevar en cualquier momento, no para otra casa, sino se lo puede llevar. O la relación se puede terminar. Pablo nos dijo en versículos anteriores que a veces dos personas casadas que han nacido de nuevo y renuevan el entendimiento llegan al punto en que no se entienden. Entonces Pablo les dice, sepárense. Pero a esos dos, nacidos de nuevo y con mente renovada, les dicen, pero se me quedan sin casar. O se vuelven a reconciliar. Así es la cosa. Entonces, pero esto digo hermanos, diga conmigo, hermanos. Disculpe, ¿están aquí? Por eso les dije al principio que los hermanos vendrán con fe para creer. O allá está alguna pensando, no, eso no es así. Tienen otra epístola por ahí guardada, apócrifa, o muéstremela pues para yo predicar de eso. ¿Sí me hago entender? O sea, si usted viene con una doble agenda acá a pensar de manera distinta a lo que dicen las Sagradas Escrituras, pues hermano, la pata del que viene está fallando. Las otras dos están bien. La del Señor, pues, ¿quién se equivoca? Él no se equivoca. La del predicador, pues que por lo menos está leyendo. Pero si usted viene ahí con sus teorías, con sus cuentos, con sus cosas, como a mí no me parece, grave. Y los que lloran, como si no llorasen. Ah, eso sí, porque qué novela le da a algunos otros. Pablo le está hablando a los de Corinto. Son unas plañideras, lloran recibiendo una de vuelta. Es terrible. Todo les duele. Pero Pablo también se está refiriendo a cosas profundas, como la pérdida de un ser querido, como la pérdida de unos bienes. Es más, en el libro que citamos de Hebreos, en el capítulo 10, el escritor a los Hebreos les dice a algunos que ya eran creyentes, a ver, cuando ustedes creyeron en el Señor Jesús, ustedes soportaron una persecución tan tremenda, porque cuando un judío se convertía a Cristo Jesús, el resto de la familia lo desheredaba y le quitaban sus bienes. La tribu del clan sacaban a esa familia y de la tribu sacaban ese clan. Eso se le volvía un problema. Pero él dice, ustedes sufrieron con alegría que los despojaran de sus bienes. Es más, y que algunos los metieran en la cárcel por Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo habla de que, y los que lloran como si no llorasen, acá en 1 Corintios capítulo 7, se refiere a que uno no debe llorar desconsoladamente por la pérdida de cosas temporales, incluyendo la partida de un ser querido o amado. ¿Por qué? Porque fue que nosotros entonces nos hicimos una fantasía mental y no nos aplicamos a la realidad de las Sagradas Escrituras. ¿Que duele? Claro que duele, pero como si no llorasen. Y otros, pero es que estoy muy contento, como si no se alegrasen, porque la misma alegría y la misma tristeza que el ser humano tiene. John, eso que tiene, se da cuenta que usted ahí, hoy por fin va a hablar de nosotros los solteros y solteras, las vírgenes y las doncellas. Mire que es que no dice nada, del noviazgo no dice nada.
Pero Él lo mete a uno en el asunto correcto de las Sagradas Escrituras y lo que realmente es la vida eterna. Y los que compran, porque hay hermanos que tienen un poder adquisitivo impresionante y son creyentes, Pablo les dice, como si no poseyesen. Lo que les dice es, no pongan la esperanza en lo que tienen. Léanse Proverbios que dice que las riquezas son como águilas. Se vuelan en un momentico y bien alto y agárralas otra vez. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen. Esos hermanos que se les hace, de verdad, porque es que comer es muy bueno, viajar es muy bueno, tener es muy bueno, todos esos masajes que le da a uno la vida son muy buenos, pero Pablo le dice, pilas, los que disfrutan de este mundo, o sea, los que en este mundo les va, que nacen en cuna de oro y terminan allá en cuna de oro, o que nacen, porque algunos somos carangas resucitadas. ¿Usted sabe qué es una caranga resucitada? Ese hermano bien piojoso que nació allí, mejor tendría ni no liendras. Y de pronto empezó a hacer sus pinitos y pum, un momento a otro, no, pues, como si... A esos que tienen y que la vida les sonrió y Dios les permitió tener, dice, como si no lo disfrutasen. Y miren la respuesta, ¿por qué? Porque la apariencia de este mundo, ¿qué? Se pasa. Todo eso, matrimonio, hijos, hijas, finanzas, salud, juventud, todo eso pasa. ¿Y qué es lo que queda? Lo eterno. Por eso la vida de algunos hermanos vuelve tan aburrida, porque está fundamentada en lo que pasa, no en lo que no pasa, y que a vida eterna permanece. No. ¿Y en qué basas tu alegría y tu tristeza? En cosas temporales. Por eso les decía que las relaciones matrimoniales y de noviazgo tipo occidental son una mojigatería. Completamente. Pero las relaciones matrimoniales y de noviazgo basadas en las Sagradas Escrituras tienen una perspectiva eterna. Y a eso es lo que Pablo anima. Quisiera pues, dice Pablo, que estuvieseis sin congoja. Congoja es pesar, tristeza, aflicciones, privaciones. Y miren, yo no sé, qué rico no haber escuchado este sermoncito soltero. Con la pastora hemos hablado, con esta luz que tenemos ahora del Evangelio, nos casaríamos ya sabiendo lo que sabemos ahora. Decimos, de pronto, no. Y no porque no seamos unas personas maravillosas cada uno, pues casi ángeles, sino porque realmente el Evangelio es algo tan extraordinario que Pablo puede decir, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. Y miren la maravilla del soltero y de la soltera. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Estamos hablando de un soltero y una soltera realmente nacido de nuevo con mente renovada. Y él, claro, ¿qué son las cosas del Señor? Leer las Sagradas Escrituras. ¿Qué son las cosas del Señor? Congregarme. ¿Qué son las cosas del Señor? Compartir el Evangelio. ¿Qué son las cosas del Señor? Todo, son maravilloso. No es venir aquí cada viernes por la Cuaresma. No, es todos los días. Y vamos a orar. Y vamos a practicar las disciplinas espirituales. Y vamos a renovar entendimiento. Y me le apunto a todo. O sea, el soltero de Dios, de cómo agradar a quién. Léalo. Entonces, de paso, le voy dando algunos tipsitos para usted, mi hermana solterita que tiene noviecito, y usted, hermano solterito que tiene noviecita. En primer lugar, que sea cristiano, hermano. Que sea cristiana. Porque es que eso de yo soy la carnada para ganármelo para el Señor o viceversa. No. El Señor no pesca así.
El Señor no pesca así. Es más fácil se desconvierte usted. Porque es que una persona que no ha nacido de nuevo y no tiene el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, jala mucho, es muy pesada, no entiende. No entiende, no lo capta, no la ve, es imposible, ni modo de culparlo, es que nosotros estuvimos ahí todos. Mire, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo. Oh, pues no estamos hablando de bares y cantinas. Las cosas del mundo es estarme preocupando por la cuota, por el mantenimiento, por la educación, por los hijos, por sus... Imagínense. Y fuera de eso tiene uno hijos que nacen sin nacer de nuevo, nacen en la mismísima carne, en pecado y para cometer pecados, y mientras esa bendición de Dios llega, que lleguen a los pies del Señor, eso a veces se le va a uno 3 vidas ahí. Por eso es tan delicado tener hijos e hijas. O sea, esa concepción de que uno es como conejos para procrear, no es así. Cuando uno realmente adquiere la conciencia después de estar en esto y darse cuenta que trajo hijos por maravillosos que sean e hijas por maravillosas que sean, si no nacen de nuevo se nos van a ir para el infierno. John, pero usted sí es... me está haciendo como asustar. Es que es de susto. Que ese niño o esa niña que usted amamantó, mi hermana, usted la vea el día de mañana, ya usted creyente y su marido creyente, y él pase directo para el lago de azufre, o ella, con yerno y todo. Es una cosa muy tesa, hermanos. O sea, la responsabilidad es muy grande, no deja dormir. Papás que tengan hijos ahora sin nacer de nuevo, no deberían ni dormir, deberían estar día y de noche arrodillados en 2 corosos hasta que el Señor diga, si no hago que este se convierta, se me muere este. Y algunos padres de familia hoy todavía pensando que es por ósmosis que la salvación llega. No, no somos conejos procreándonos, somos gente con muchas responsabilidades. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Claro, es que para eso es. Cuando dice como si no la tuviese, eso no es para que ella sea una deidad, pero sí es para que usted sea un hombre con toda la responsabilidad con ella. Por eso, mire, tengo un conocido que sabe mucho de fútbol. Y él dice, John, uno distingue quién es buen jugador cuando el pelado tiene 6, 7 años, hasta por la manera en cómo coloca el pie en el piso, sin necesidad de estar jugando por ahí en una cancha. Hermana, hermanito, solteritos, mírele bien el caminado a ese noviecito, a esa noviecita. Desde ahí usted sabe si va a ser un torcido o no. Si esa va a ser una torcida o no. Usted, otra cosa, ay no, es que me encegueció el amor. Entonces corteso. Y póngalos. Eclesiastés dice que la persona sabia tiene el corazón al lado derecho. ¿Por qué? Porque uno no debe tomar decisiones por los sentimientos. La persona sabia toma decisiones por lo que las Sagradas Escrituras dicen, de cómo agradar a su mujer. Entonces ahí usted está bien contento porque va para el grupo de oración y su mujer le dice, ay no, Gordis, quédate. Cuando no es, Gordis, quédate. ¿Sí me hago entender? Y a veces usted no entiende a su esposa porque va a ir a orar. Pero el casado tiene cuidado. Entonces mira a ver si ese solterito o esa solterita tiene cuidado de las cosas del Señor. Dice, no, mija, venga, usted y yo vamos para la iglesia. Y ella le dice, ay, sí, qué rico, mi amor, vamos. Pero si usted es de las que parece una grúa siempre arrastrándolo, y llega aquí, es que uno los ve, yo pronto me hago allá a verlos llegar. Claro, a partir del vidrio entran juiciositos. Pastor, Dios lo bendiga, pero vaya a ver usted dónde la tuvo que sacar para poderla traer aquí hoy. ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Hermana de juiciosita, se aprende sus versículos, sus capítulos, libros enteros. Está juiciosa pensando en el Señor. Mire, para ser santa, así en cuerpo como en qué,
como en espíritu. Pero si el novio que usted tiene parece requisándola todo rato, hermano, y usted queriendo ser santa en su cuerpo para el Señor, pero ese pianista no deja. Y viceversa. Usted quiere ser bien santo para el Señor, agradar al Señor, me va a guardar en cuerpo y en espíritu para el Señor, pero vaya evaluando. O sea, porque la Biblia no habla mucho de lo del noviazgo, pero sí es muy clara en cuanto al noviazgo. Y dice, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y hay unos maridos que somos unos pesos muertos impresionantes. Usted lo ve a uno aquí, sonriente, qué hermana, pero en la casa no lo han envenenado porque es un delito. Hay maridos que no, yo no sé cómo nos aguantan. Y estamos hablando de cosas santas, porque el matrimonio es algo santo. Ahora imagínese donde ese novio sea un torcido de verdad, o ella como novia, o un marido, que sea una cosa en el templo y otra en la casa y otra en los negocios. A propósito, la próxima semana vamos a hablar de cómo el Señor Jesús vino a causar incendio en las negociaciones. Vamos a ver cómo es que un hombre de Dios o una mujer de Dios negocia con un impío y cómo dos creyentes negocian entre ellos como creyentes. Porque es que el Señor vino a traer ¿qué? Disensión y fuego en la tierra, en todas las áreas. Si usted es todavía de los que allá en su gremio de negocios lo reciben como si, porque allá usted no es cristiano, se fregó, le enseñaron el evangelio que no era. Porque el Espíritu Santo no se queda afuera cuando usted está haciendo malas negociaciones. Entra. ¿Y sabe por qué entra? Porque está dentro de usted. Bueno, pero es para la próxima semana. La casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente. Qué bonito eso, honesto y decente. Es que Pablo tenía que sacar esas relaciones sentimentales y emocionales de Corinto al reino. Esos hermanos y hermanas a lo que es tener un excelente matrimonio con respecto al reino de Dios o un excelente noviazgo con respecto al reino de Dios. Pablo tenía que enseñarle a los hermanos de Corinto, que antes no eran cristianos, que habían estado comiendo basura sentimental durante muchos años y siglos. Y que a pesar de que sus vecinos y vecinas y muchos familiares siguieran en eso, el hecho de ser ahora ellos creyentes, iban a conocer el verdadero banquete de las relaciones interpersonales como creyentes y con creyentes. Les estuvo sacando de comer carne podrida a verdadero solomito del Señor, porque las relaciones bien llevadas son espectaculares. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento, diga conmigo, disculpen, ¿están aquí, hermanos? Para que sin impedimento, diga, impedimento, os acerquéis al Señor. Ay, pero esa vaina, hermanos, de que cada vez que uno va a orar, uno dice, pero como estoy de mal en esta área, Dios, y otra vez, Señor, perdóname por lo mismo de antes. Eso es acercarse al Señor con impedimento. Que usted pueda llegar al Señor con un espíritu puro, casto. Y entonces concluye Pablo. Solo se los voy a leer. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Otro principio para los solteros y solteras. El concepto de sus padres es fundamental en esa relación. Ay, eso ya no se usa. Pues claro. ¿Usted cree que el diablo le va a decir que se usa?
¿Usted qué cree que ese maestro o maestra en el colegio, que además de ateo tiene ciertas faltas de identidad a nivel sexual, que no sabe qué es o qué es, le va a parecer que eso está bien, que hable con sus padres sobre el asunto? ¿Usted va a creer que los que promueven hoy el travestismo entre niños y cuanta cosa le va a decir que eso está bien, que tenga en cuenta a sus padres, porque eso es importante? Eso sí se lo dice a uno el Señor. Hermanito, hermanita, cuando usted vaya a casarse, vaya donde sus padres, cristianos con mente renovada, juiciosos, no caprichosos, pues así de esos, no. Y pregúnteles, ¿me puedo casar? No vaya diciéndoles, vengo a contarles que me casé. Tengo ya como 3 meses de embarazo como la Virgen María. No. Me está diciendo, consúltelos. Si su papá y su mamá son creyentes, es gente que tiene la sabiduría de Dios. Si ese novio o esa novia que usted tiene dice, no le digas a tu papá, no le digas a tu mamá, no le digas. Pilas, 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 pilas. Es un avijeo. Entonces mire que Pablo le dice es al papá de esa virgen o doncella que si él considera que su hija se puede casar, que se case, y si la quiere dejar virgen, que se quede virgen. Y sabe que estos señores cuando iban donde sus hijas y les decían eso, decían, lo que usted quiera, papá. ¿Por qué? Porque sabían en qué reino estaban viviendo y para qué. Y mis sentimientos, perdóname, ¿has notado en alguno de los versículos que he leído, tenga muy en cuenta tus sentimientos? ¿Lo ha notado? No, porque esto no es por sentimientos. Entonces, John, ¿qué más dice Pablo? Menos mal es él. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. John, pero eso no tiene nada que ver con lo que me dijeron en el curso de novios en el colegio. Fueron varios psiquiatras y psicólogos. Y una señora que lleva como 32 matrimonios. Y un hombre que lleva como 42. Nos pegaron una aconsejada, no, que esto es... Usted verá, por eso lo digo yo, ¿con qué clase de actitud viene usted? ¿A escuchar con fe o a refutar? La mujer casada está ligada por ley mientras su marido vive. Le está diciendo a esa mujer que se va a casar, que ha nacido de nuevo con mente renovada, hasta que su marido viva. Y hay algunos maridos de largo aliento. O sea que usted casó pensando él se muere rapidito, de pronto no. Pero si su marido muriere, santo, ¿cuántos dicen? Libre es para casarse con quien quiera. Entonces la viuda dice, ay, por fin, con tal que sea en el Señor, con uno, con mente renovada, nacido de nuevo. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedaría así. Y nuevamente Pablo dice, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, mis hermanos y hermanas, les iba a hablar de las viudas, pero ese capítulo es tan sabroso que vamos a dejarlo para la próxima semana. Si usted tiene alguna viuda por ahí, si usted es viuda, ¿sí? Venga. Si tiene amigas viudas, venga para que les lleve el chisme. ¿Qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras sobre las viudas? Vamos a estar orando, pongámonos en pie. Padre, te doy gracias. Este es un tiempo maravilloso en el cual nos permites renovar entendimiento con las Sagradas Escrituras. Señor Jesús, que no se nos pierda el horizonte y estamos en esto porque tú mismo dijiste, ustedes piensan que he venido a traer paz a la tierra y dijiste no, he venido a traer guerra y disensión, he venido a traer fuego. Y eso es lo que viniste a hacer hace 2000 años, porque lo importante para ti es que nos salvemos, no que nos casemos, porque lo importante para ti es que nos salvemos, no que nos volvamos millonarios, porque lo importante para ti es que nos salvemos, no que nos sanemos físicamente, porque lo importante para ti es que nos salvemos,
no que triunfemos en las cosas de este mundo. ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Darnos excelente matrimonio? Sí. Pero eso no es lo importante. Lo importante nos está esperando en la vida eterna. Digan conmigo: Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y hoy ha penetrado mi corazón, ha penetrado mi mente y hasta mis huesos y mis tuétanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.